Damos ya la bienvenida para la tertulia económica porque vamos a hablar de bancos centrales, vamos a hablar también de los activos congelados del Banco Central ruso, vamos a hablar del oro, vamos a hablar de lo que está pasando con este préstamo estudiantil y, por supuesto, de China. Tenemos ya con nosotros a Rodrigo Oria, director de inversiones en CBT Espinosa. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí de nuevo. También saludamos a Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Encantado de estar con todos vosotros. Y a José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Javier? Un placer. Bueno, arranco con el tema del día, por lo menos económico. Hay muchas cosas, ¿eh? Hoy está siendo un día interesante. Siempre los viernes son los más interesantes. Ya podría ser otro día, pero nos tocan los viernes. Por lo menos no es un banco que ha quebrado, ¿eh? Con eso ya nos tocamos madera. Bancos centrales... Javier, es la mejor tertulia de los viernes, de todas las semanas, la mejor. Y ahí es cuando surgen las cosas interesantes. Bueno, sorprendentes datos de inflación, PCE, Reserva Federal mirando, dato general 3,8, sí que desinfla bastante. De hecho, sorprende cuando Powell en Sintra dijo el otro día que la inflación del PCE no iba a tocar el 2% hasta 2025. Ya estamos viendo un 3,8%. Y la subyacente que parece que se queda un poco más enquistada, se queda un poco más en los niveles del 4,6%, más o menos en los niveles en los que estaba desde hace unos meses, lateralizando entre el 4,7 y 4,6. ¿Cómo habéis visto este dato y, sobre todo, qué podemos interpretar? Rodrigo, arranco contigo. Bueno, yo creo que es lo que llevamos comentando desde hace muchos meses, ¿no? Yo ya desde octubre que la inflación no iba a ser persistente, sino que íbamos a entrar en un periodo de desinflación y que la inflación iba a caer, empezar a caer fuerte, y yo preveo para el próximo finales de este cuatrimestre del 2023 que entremos ya casi quizá en deflación. 2024, vuelvo a repetir, yo creo que los tipos van a caer y es una tónica que va a seguir porque no hay un influjo de creación de crédito y no lo va a haber. Entonces, todos los que decían que iba a haber una inflación del tipo de años 80, que iba a ser el boom de los commodities, yo creo que no preveían que estaba habiendo la contracción del crédito que se está produciendo. Contracción del crédito, de hecho, las que nos vienes hablando de esto desde hace tiempo, Rodrigo, de que el crédito se sigue contrayendo. Hablaremos ahora de esto también, de los bancos. Antes que nada, José, impresiones del dato de inflación. Dice, eso sí, ha salido la Fed, Goldsby ha salido de la Reserva Federal de Chicago, que es el único que ha hablado tras el dato de PCE, y ha dicho que todavía sigue bastante alta y que la velocidad a la que está reduciéndose no es la que esperaban. Está todavía por encima de sus objetivos. No sé esto cómo se interpreta, el mercado por lo menos lo está celebrando. Sí, y con razón, ¿no? Pero entiendo que sea conservador Powell porque ahora más el efecto base va a empezar a dejar de ayudar tanto y bueno, es posible que este ritmo de desinflación se vaya desinflando un poquito, ¿no? Yo también creo que estamos en deflación monetaria, ya hemos hablado de los agregados monetarios, M1, M2, M3, como están en contracción y esto no tardará mucho en traducirse al IPC general, ¿no? Que ya estamos viendo que con fuerza es verdad que el core sigue ahí enquistado, lo has comentado, pero entiendo, insisto, esas declaraciones en Sintra de Powell de querer ser conservador por si el efecto base hace que no llegue tan pronto como quizá esperemos algunos. Hablaba Rodrigo antes de 2020, de que finaliza el año 2023, veremos. Yo tengo mis dudas en que lleguemos a ese objetivo. Insisto, por este efecto base que va a dejar de ayudar y de momento es verdad que los mercados lo celebran como no puede ser de otra manera. No olvidemos que el mercado se mueve por expectativas y evidentemente buenos datos de inflación acercan a ese pivot de la banca central, que es lo que quiere escuchar la bolsa, también a posibles QEs en el futuro. Y cuidado, si volvemos rápido, hablaba Rodrigo de esa década inflacionaria que podemos tener en un superciclo de commodities, es verdad que estamos en un shock deflacionario ahora debido a este estancamiento económico también que se prevé, pero cuidado, si volvemos rápido con los estímulos y volvemos con QEs y sobre todo acompañados de fuertes déficits, es posible que vayamos a ver otra ola inflacionaria y a eso sí que no lo podemos descartar y tener como el COVID, ¿no? Que tenemos varias olas de pandemia, pues lo mismo con inflación debido a estímulos, luego de nuevo shock deflacionario, que estemos un poco con la década de los 80 que hacía referencia, yo no lo descarto, habrá que ver ese bazooka monetario que son capaces de sacar o no los gobiernos una vez empieza a oler a chamusquina la economía. Así que yo no descartaría, y de hecho esa década inflacionista, y de hecho yo sí que creo que podemos estar ante un superciclo de commodities, eso sí, ahora en este típico shock deflacionario antes del gran impulso.
Podría ser como una pequeña pausa dentro de ese ciclo más secular, ¿no, José? Eso es. Aprovecho para preguntar también, Eduardo, ¿qué te ha parecido lo primero la inflación? Y lo segundo, te aprovecho y te lanzo también la segunda pregunta, ¿ha conseguido Powell el soft landing? Ya parece ser, algunos medios de comunicación ya están diciendo que Jerome Powell ya ha conseguido su objetivo, que por ahora la economía se está manteniendo resiliente, que no hay signos por ahora de recesión. Se revisó, de hecho, el PIB del primer trimestre. Sorprendente dato, también por si queréis comentar algo, sorprendente revisión, sobre todo, 0,7% se suma a la segunda revisión. Yo no sé quién hace los deberes en el BEA, si estaban dormidos cuando hicieron la primera lectura y la segunda, pero revisar un dato de PIB un 0,7% superior es una revisión bastante elevada. Aún así, un 2% se mantiene en crecimiento en tendencia. ¿Cómo casa todo esto, Eduardo? En un entorno en el que nos decían, pues va a haber recesión, parece que no llega, y Powell que parece que poco a poco va consiguiendo el objetivo. Algunos medios ya dicen que ha conseguido el soft landing. Y yo creo que es precipitado hablar de soft landing cuando todavía no ha enfilado pista el avión. Creo que sigue dando vueltas alrededor del aeropuerto en espera del permiso para aterrizar. Ese permiso se lo tiene que dar los que están detrás de la famosa Bidenomics, ¿no?, que se ha creado recientemente. Creo que los datos de inflación de Estados Unidos y los datos de crecimiento para nosotros los querríamos en Europa, ¿verdad? Pero no dejan de estar por debajo de las expectativas fijadas. Yo creo que hay una tendencia, yo he enseñado bastante un concepto de la now economy, ¿no?, la economía de la hora, lo quiero ahora. Parece que nos pasa exactamente igual con los diagnósticos y las noticias económicas. Parece que de un día a otro todo puede dar un vuelco espectacular. Tenemos que hablar de tendencias. Yo creo que Rodrigo ha señalado una tendencia. No estoy tan de acuerdo con él en los plazos. Soy más, ¿cómo diría yo?, más moderado como José a la hora de establecer esa realidad y esa tendencia que nos lleve a la deflación. Creo que hay también muchísimos factores que se han enquistado. No solamente es ese concepto que antes señalaba, ¿no?, pegajoso, el crecimiento, ¿no? Hay tantos factores que se enquistan, ¿no? Pues yo creo que ahora mismo hay una realidad también geopolítica que está siendo determinante y que puede enquistarse muchísimo más. A mí me ha preocupado muchísimo, por encima de todo, el dato que acabáis de señalar de los créditos de los estudiantes. 40 millones, ¿no? 40 millones, pero todo lo que hay detrás, porque lógicamente un estudiante al quien sostiene es su familia normalmente. Es un varapalo al conjunto de la nación brutal que creo que se resolverá dándole a la máquina de hacer billetes una vez más. Biden prometió 739.000 millones para su plan brillante, que ya ha sido cuestionado por muchos, ¿no? Pues esa pérdida de poder adquisitivo del 3,9 que señalabas antes, ¿no? Pues vamos a ver cómo encaja todo esto. Hay algo que me ha gustado, por volver un poco a ese tema, ¿no?, aunque sea retrotraernos algo que habéis comentado. Un dato interesante respecto a los créditos, la situación que estamos viviendo, ¿no? Y es que Estados Unidos sigue demostrando una cierta salud institucional a la hora de cuestionar al mismísimo presidente, ¿no?, que dentro de un rato pues saldrá y tendrá que sacarse otro conejo de la chistera, porque pues no le ha funcionado exactamente como quería, ¿no? Y yo creo que eso habla de una cierta salud institucional que en el caso de Brasil pues es más que dudosa, porque solo hay una cosa peor que ser presidente y es ser expresidente en Brasil, ¿no?, porque inmediatamente vas a la cárcel. La reciente historia lo demuestra. Creo que Estados Unidos está en la buena senda, pero yo creo también que los plazos de recuperación, independientemente de que ese plan de Biden esté mirando hacia adentro, tiene que pensar también en cómo van las cosas fuera, porque fuera también están sus empresas y sus negocios. ¿Y cómo le va el dólar, también, Eduardo? Que es importante. También. Interesante esto. José, Rodrigo, no sé qué opináis, un poco volviendo a ese tema ahora os preguntaré también por lo que comentaba Eduardo, lo de
lo que está en el centro de la duda sobre qué va a pasar con el consumo ahora que el préstamo de estudiantes se tiene que devolver, ¿no? 20 millones de estudiantes este verano tienen que empezar a pagar de nuevo esos préstamos y claro, en un momento en el que ya las ventas minoristas no son catastróficas, pero tampoco están como para tirar cohetes, pues deberemos ver cómo impacta el consumo, ¿no? En este punto de Powell medio parece ser ya aclarando que se va a conseguir el soft landing, datos recesivos que no llegan, aunque bueno, habría que mirar qué datos, porque algunos sí que así lo apuntan. ¿Cómo veis todo esto, José, Rodrigo? ¿Se está posponiendo esa recesión que se esperaba? Rodrigo, empieza. José, hoy que no está Gustavo, José va a adoptar el papel de Gustavo porque voy a tener que discrepar con él. Así que va a haber más vidilla. Yo creo que los gobiernos van a tener muy difícil el hecho de inyectar dinero en la economía porque cuando el sector bancario no quiere dar crédito es muy difícil incitarle. Por eso veo muy complicada una década inflacionaria estilo años 80, salvo que hubiera una pérdida de confianza en el dólar, en el euro, y eso llevará a una huida de esas divisas hacia otros activos refugio, como podría ser el oro, en caso muy especulativo el Bitcoin, pero bueno, sería más yendo yo creo que hacia al oro, salvo que no se produzca. Entonces, estabas comentando por ejemplo, estábamos comentando del renminbi chino, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que en el último mes, pues desde febrero se ha ido devaluando casi un 14%. Entonces, todos los que decían que el dólar iba a caer y que yo, de hecho, recibí bastante hate en Negocios TV por toda la gente que me decía que el renminbi chino iba a sustituir al dólar. Así que, oye, pues un saludo a todos a los que apuestan al renminbi, porque seguro que pues lleváis palmados un 14%. Entonces, dicho esto, la situación es recesiva. Yo creo que la recesión va a llegar en el va a empezar a notarse a partir del tercer trimestre, cuarto trimestre del 2023. Los datos del PIB son atrasados, todavía están sostenidos por mucho crédito de tarjetas revolving, y cuando llegue ese shock deflacionario que ya el sistema está dando signos desde otoño del 2022 y se produzca, bueno, pues ciertos impagos dentro del sector de inmobiliario americano, sobre todo vinculado al comercial, y todos esos préstamos estudiantiles de gente que ahora no puede encontrar un buen trabajo y que no se puede permitir la cesta de la compra, pues van a tener que elegir entre comer o pagar determinados créditos. Entonces, cuando se empieza a producir esa escalada, vamos a ver cómo ya los balances, es decir, la cantidad de dinero que han creado los bancos y los activos que tienen en balance los bancos ha disminuido desde el 2022. Es decir, está entrando en una tendencia negativa. Cuando eso se empieza a producir, algo que haya un cambio de tendencia o haya noticias muy positivas o haya un descubrimiento de petróleo que haga que bajar muchísimo el precio, es muy difícil que una vez que la máquina se empieza a parar se dé la vuelta. Es como un transatlántico que se empieza a cambiar de rumbo y el rumbo luego es muy difícil de alterarlo. Interesante. Sí, yo quería apuntar una cosa que creo que es interesante porque comentabas, Javier, el buen dato del PIB, pero cuidado, porque realmente quizá la economía que se está montando resiliente no es por los motivos que podamos pensar inicialmente, ¿no? Estados Unidos, pues es una economía dinámica, un mercado laboral flexible, que atrae inversiones, etcétera, etcétera. Sí, pero en este caso no está manteniéndose por eso, ¿no? Está tirando sobre todo de gasto público. De hecho, ahora mismo si analizamos el déficit nos iríamos a entornos del 8%, que es una auténtica barbaridad, y es lo que está sosteniendo en cierto modo el PIB. No olvidemos que el sector privado, digamos, no está para tirar cohetes, antes lo has comentado. Y es, insisto, ese sector público, vía gasto, estos programas que habéis comentado, el que se está sosteniendo. Y es una cosa que a mí el PIB es un indicador que me deja ciertas dudas siempre, porque, claro, no mide la deuda que estás generando. O sea, es decir, Estados Unidos crece un 2%, pero, claro, ¿cuánta hipoteca estás dejando a futuro para lograr ese
ese 2%. Por lo tanto, siempre puesta en cierto modo distorsionado, y no olvidemos que ahora mismo Estados Unidos está hipotecando mucho futuras generaciones, con matices, porque la deuda no se paga, pero sí se repaga, pero al fin y al cabo está creciendo sobre deuda, ¿no? Y al fin y al cabo eso se traduce siempre en inflación, en mayores impuestos, en recortes del gasto público. Por lo tanto, se está manteniendo el PIB, sí, pero ¿a costa de qué? Es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Y no olvidemos que, insisto, el sector privado no está para tirar cohetes, sobre todo la parte industrial, pero en estos ciclos de shock crediticio siempre empieza por hundirse el sector industrial, y luego ya, una vez todo ese sector empieza a dejar de gastar, se traslada al servicios, que será el siguiente en caer posiblemente si esto continúa así. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con Rodrigo que sigo viendo muchos riesgos recesivos de cara al segundo semestre, quizá principios del año 2024, así que cuidado con ver solo la mitad de la fotografía y coger este dato del PIB como algo para lanzar cohetes, porque yo no lo veo así. Que hayas lanzado este tema, porque ayer salía Joe Biden presentando el plan de Bidenomics, diciendo que, bueno, que la economía está súper bien, que han creado no sé cuántos puestos de trabajo. Claro, ante todo esto, uno dice, ostras, como bien dices, cuando un gobierno se endeuda, hipoteca a las siguientes generaciones y tarde o temprano tiene que pagar esa deuda, de una forma u otra. Claro, uno pensaría que si la economía está tan sólida, es lógico empezar a pagar esa deuda o esos excesos que hemos visto durante la pandemia. Y estamos viendo Joe Biden hoy mismo poner un tuit diciendo contra la Corte Suprema, que ha tomado esta decisión sobre descartar el plan de alivio de los préstamos, diciendo que es impensable. ¿Por qué es impensable ahora, cuando la economía se supone que va mejor que nunca, señor Joe Biden? Y segundo, ¿cómo va a impactar todo esto al consumo? Sí que es verdad, Morgan Stanley de hecho ya ha emitido un informe sobre cómo podría impactar al consumo, pero 40 millones de estadounidenses que ahora se enfrentan de nuevo a pagar ese préstamo, y sobre todo en unos años que no venimos de estar bien, que venimos de unos altos costes, de pasarlo mal, de un poder adquisitivo que ha disminuido. De hecho, Wall Street Journal ayer criticaba este plan Bidenomics diciendo que, bueno, que a lo mejor el mercado laboral está muy fuerte, pero que el poder adquisitivo se ha reducido más de un 3% desde que Joe Biden está gobernando. Todo esto, ¿cómo lo interpretáis, Eduardo? Pues yo creo que la situación recuerda un poco al problema de la manta. Me tapo la cabeza y me dejo los pies al aire, o me tapo los pies. Es decir, por un lado o por otro, no hay suficiente material como para ser optimistas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rodrigo, que hoy por hoy el señor que tendrá que pagar un crédito que supone un enorme gasto en su vida y en la de su entorno próximo, no lo olvidemos, un estudiante es prácticamente ocupa en casa de sus padres hasta los 30 años. En España la edad de emancipación supera los 31 años, que lo sepáis, son informes sociológicos del CIS, ¿no? Es brutal este dato. Pues va a significar lo que decía Rodrigo, o sea, me tapo los pies o me tapo la cabeza, es decir, o pago el crédito o cómo, y lógicamente no estamos ya para pensar en otras categorías, ¿no? Cambiar de coche, hacerme un viaje a la vuelta al mundo, es decir, la situación va a ser realmente problemática, porque vamos a tener que gestionar eficientemente recursos muy escasos, algo que los periódicos están señalando que Biden no se le pasa por la cabeza, eso de la eficiencia. Es decir, yo creo que el plan de Biden es tan difuso como inviable, ¿no? Las dos cosas, y ya se lo están haciendo ver los medios. Una vez más, mis felicitaciones a Estados Unidos por tener medios de comunicación independientes de altísimo nivel que pueden sacar los puntos negros al presidente, ¿no? Pero claro, cuando tú dices voy a gastarme 370.000 millones en energías limpias, categoría bastante difusa, pero sin embargo voy a obligar a que todas estas personas que han muerto de overpromise, no se preocupen que no van a tener que pagar los créditos, pues puede generar una situación bastante compleja para él, y más en un año previo a unas elecciones. Otro crédito que no sé yo si se va a pagar es el del plan BTFP, que esta semana hemos vuelto a ver récord, más de 100.000 millones, otra semana más. Me decía John Aldecoa, experto que bien conocéis,
experto en teoría monetaria, decía, claro, es que se inventarán algo nuevo, ¿no? Para que esto no se tenga que pagar pasados 9 meses. Perdona, yo quería ver a Rodrigo qué opina de esto precisamente, porque es sorprendente que se sigan dando préstamos de una manera como la que se está dando, ¿no? A ver, porque ahí Gustavo seguro que dentro de unos días le llevará la contraria. ¿Préstamos estudiantiles te refieres, Eduardo? No, lo que señala ahora mismo, el BTC. Porque al final esto es como un queso Gruyère. El sistema se está desinflando desde el 2008. O no está creciendo a la tasa que debería estar creciendo. Entonces, cuando un sistema basado en deuda que necesita expandirse a infinito, pues empiezan a generar agujeros dentro del queso Gruyère. Y los BTCPs, los QE, son un intento de rellenar los agujeros del sistema. Esto no lo vamos a repagar nunca, esto solo se va a repagar con más emisión de deuda, y el día que se pare la emisión de deuda esto colapsa, porque es una estafa Ponzi. Mientras funcione, funciona. Pero tampoco podemos esperar mucho más. Yo, de hecho, a ver, a mí me gusta mucho mojarme, pero no sé lo que va a pasar. Yo, sinceramente, creo que la deuda estudiantil se va a acabar yendo al balance del gobierno de Estados Unidos. Sí. Creo que se va a pasar desde el balance individual al balance nacional, porque cuando muchos bancos han dado créditos, el impago de estos créditos supone una bomba dentro del sistema financiero. Entonces, lo más probable es que lo acaban financiando de una manera a través de la solvencia pública, es decir, deteriorar la solvencia del gobierno de Estados Unidos asumiendo esos créditos, que ya luego quizá los paguen con deducciones fiscales o con el invento que quieran o dando ayudas. Pero es lo que yo creo que pueda pasar en el futuro. Porque esto es muy complicado. Esto tiene que seguir creciendo y tiene que crecer a una tasa. Y cuando me refiero a esto, me refiero a la cantidad de dinero. Tiene que emitirse mucho más deuda de lo que se está emitiendo. Deberíamos estar emitiendo más deuda para que esto fuera sostenible. Es lo que tú dices, que es una estafa Ponzi, y veremos si se sostiene, ¿no? Es una pregunta que me hago yo mucho y no tengo respuesta, la verdad. Y lo que comentabas, Javier, realmente estamos viendo cómo continúan los récords en estos préstamos repo de la banca central sectorial bancario, y esto está parcheando el efecto del QT. Realmente, en un entorno de reducción de balance, es muy raro ver unas bolsas alcistas, ¿no? Hay una correlación muy clara entre liquidez y precio, pero entre la caída que estamos teniendo en repo inverso y este repunte de nuevo de los préstamos, esta ventanilla de descuento, pues se está poniendo como parches temporales. Se pone un parche, se pone otro parche, pero al fin y al cabo va pasando el tiempo y estás, como digo, equilibrando ese efecto bajista que debería tener el QE. Vamos a ver, insisto, cómo lo van alargando, si es que lo van alargando, no sabemos. Eso ya será cosa del bueno Jay Powell. Como son decisiones al final de 4 o 5 burócratas, es que no se puede saber. Sería especular a lo que piensa un grupo muy reducido de personas, y eso es imprudente desde mi punto de vista. Y luego, con respecto a ese tortazo que le han pegado a Biden con el crédito, ese bloqueo del crédito, de la cancelación del crédito estudiantil, no olvidemos que también ha tenido una mala noticia Biden esta semana, que ha sido que parece que China no estaba tan atrasado, ¿no?, con los semiconductores como se pensaba. No olvidemos que Estados Unidos está intentando, en cierto modo, también bloquear, ¿no?, esa cadena de producción para que China no avance tecnológicamente, y se ha visto que incluso puede liderar, ¿no?, el próximo, pues en la próxima década, o el próximo ciclo a nivel tecnológico, cuando el objetivo, y esto mataría a Estados Unidos, el objetivo de Estados Unidos será tratar de bloquearlo, ¿no?, para llevar ellos el liderazgo. Y bueno, hay noticias de que no, que ya tienen semiconductores o chips incluso casi mejores que los Estados Unidos, y le ha llegado esa noticia, que era uno de sus principales bloquea a China, junto con la cancelación de todo el crédito estudiantil. 2 tortazos en la cara en una semana, en pleno año electoral. Vamos a ver cómo sale de esta Biden. Otra, José, porque estamos hablando de hecho lo comentaba antes Eduardo, ¿no?, del tema, cómo se puede enquistar no solo el tema macroeconómico, sino también el tema geopolítico, que es algo que parece que es ser ignorado al margen de seguridad y gobernanza global. Parece que dentro de la economía está siendo un poco ignorado, ¿no? No pasa nada, aquí todo va bien, mientras la inflación baje, o se desinfle, mejor dicho, pero no quiero decir baje, porque en realidad se está desinflando, pero los precios siguen subiendo, y los datos económicos sean mejor de lo que se esperaba. Todo genial. Apple puede superar el $1 billón, marcar un hito histórico en un entorno en el que, en realidad, uno mira alrededor y dice, ostras, es que hay muchas cosas
que están cambiando. Sobre todo en el entorno hablábamos de divisas, el renminbi. Ahora es cuando le digo a Rodrigo que yo tenía el 20% de mi portfolio en esa divisa y en divisas emergentes, pero no, ojalá, espero que no. Luego, por otro lado, estamos viendo también la Unión Europea estaba presionando ayer para financiar a Ucrania con los activos congelados de Rusia. Bancos centrales que poco a poco se van cargando de oro en sus reservas, porque claro, ya uno dice, ¿de qué divisa me fío? Si resulta que estamos todos en conflicto y Estados Unidos habla de de-risking, cuando en realidad China le dice, no, es un decoupling en toda regla. Tú quieres salir de China y todo esto al final va a tener un impacto mundial, no solo para los grandes gobiernos, sino también para los ciudadanos, que al final uno no sabe ya dónde tener el dinero. ¿Es el oro la única solución en este entorno? Eduardo, Rodrigo, José, os pregunto así al aire. Bueno, juzguemos por los hechos. China está comprando oro a lo bestia, ahora mismo. O sea que por algo será. Yo creo que el oro, Gustavo señalaba el otro día que iba a llegar a los 2.500 euros, la onza. Yo no lo veo descabellado, que el oro siga subiendo y yo creo que también el Bitcoin sigue siendo una poderosa moneda refugio. Yo creo que hasta el gobierno de Estados Unidos lo ha entendido cuando quiere sacar su propia divisa digital, ¿no? Es decir, esto ya es un camino sin retorno. La verdad es que cada semana resulta más difícil juzgar la situación porque como he señalado, entran nuevos factores y además no sabes dónde están las raíces. A mí todo esto me recuerda bastante a un loto en un estanque. Es decir, al final es algo que tiene sus raíces que se introducen en el agua y llegan al cieno, que es lo que le da la vida, ¿no? Puro cieno. Y si florece o no florece una semana, pues no deja de ser un loto. Me gustaría ver un roble, pero no acierto a ver un roble ni una voluntad de eso. Quizá por la misma razón por la que ningún presidente del mundo inaugura jamás un bosque que no va a ver crecer, ¿no? Pues yo creo que esas medidas se dejan para el que viene después. Y así, el resultado final, yo creo que José lo señalaba antes, ¿no? Al final el pagano de siempre es el que asume el coste de estas aventuras. José, Rodrigo, opiniones de todo esto. Antes Rodrigo nos comentaba, bueno, Rodrigo va a decir que el dólar, ¿no? El dólar y el oro. Hablabas también del Bitcoin, Rodrigo, encima en esta carrera ahora por el ETF del Bitcoin, que la SEC está de nuevo intentando parar. Parece ser que no les conviene. Ya veíamos a Gary Gensler también demandando a Binance, a Coinbase. No sé qué opinión tienes de todo este tema. Comentabas de Apple. A mí Apple me parece una empresa sobrevaloradísima con todos los riesgos que hay ahora. De hecho, las tarjetas de crédito esas de Apple, bueno, yo creo que cuando esto empiecen las cosas a estar mal, puede iniciarse los impagos. Me extrañaría muchísimo que Apple mantuviera estas valoraciones que son estratosféricas cuando realmente yo creo que van a bajar de beneficios en el próximo año 24. Y decías del renminbi, del dólar. Bueno, pues hemos visto un movimiento bajista del oro. Creo que te acuerdas cuando comentamos en mayo que yo no compraría oro porque yo me puse corto del oro. Y bueno, pues ha caído el oro. Yo en estos momentos estaría aprovechando el movimiento para ponerme largo del dólar porque lo que está indicando, sobre todo con la desaceleración de China, que está algo fallando dentro del sistema mundial. Y como están cayendo las exportaciones e importaciones, ahora hay una bajada de utilización del dólar, pero cuando toda esta maquinaria se pare y una estafa Ponzi como es el sistema financiero se para, el dólar va a revalorizarse y creo que se va a revalorizar con fuerza. Entonces, el oro en el largo plazo, por supuesto, 2.500 euros la onza, 3.000, 4.000, lo que dé la máquina y al final, porque los gobiernos van a tener que rescatar al sistema financiero y ahí van a tener que imprimir dinero de verdad y no los QEs. Pero hasta que no pase eso, veo muy difícil, salvo que haya una desconfianza tremenda, que ocurra otro nuevo Lehman Brothers, en el que se piense que el sistema financiero se va a caer, para que el oro coja un rally hasta los 2.500 dólares. Tendría que haber muchísima incertidumbre y muchísimo miedo. Hasta entonces, yo creo que va a tirar más el dólar
porque lo estamos viendo como un país como China, que decía, me quiero desvincular del dólar, de hecho creó un banco para desvincularse del dólar, ese propio banco anuncia que necesita dólares. Sí. Entonces, todo el mundo está necesitando de dólares. Por mucho que odiemos al dólar, por mucho que creamos que Estados Unidos es un imperio, y lo es un gobierno que impone su voluntad, es un gobierno que realmente viola los derechos de los países del mundo, la realidad es que tienen la batuta porque todo el mundo, en el mundo, no solo que se utiliza el dólar, sino que se endeuda en dólares. Y cuando tú tienes deuda en tu balance denominada en dólares, tienes que hacer cualquier cosa para repagar tu deuda, porque si no, te confiscan los activos. Y hablabas de esa violación de derechos, has comentado, Javier, esa congelación o expropiación de activos a Rusia. Yo no sé qué opináis, pero desde mi punto de vista es un ataque a la propiedad privada brutal. Sé las consecuencias que hay detrás y hay que es un tema delicado porque han secuestrado el discurso. Si estás en contra, te tildan de prorruso y hay que ir con mucho cuidado. Pero desde mi punto de vista ha sido un ataque pero brutal a la propiedad privada. Yo no estoy nada de acuerdo con esta medida. Vamos a ver si finalmente sale a cabo. No olvidemos que todo esto es para la reconstrucción de Ucrania cuando es un país que aún sigue en guerra. Es decir, se está hablando ya de un plan de reconstrucción durante la guerra, ¿no? Es una cosa alucinante. Y bueno, dar ejemplo de que se está utilizando la moneda pues como arma de guerra, ¿no? Entonces, en este contexto, evidentemente, de cara a medio plazo, yo creo que el oro y Bitcoin como activos reales pues cogen mucho peso. ¿Cuál es mejor, oro o Bitcoin? Pues aquí hay un debate muy largo y muy extenso. Yo creo que Bitcoin tiene cualidades que mejoran al oro, sobre todo es un activo más difícil de expropiar, que es algo que yo le doy mucho valor, sobre todo en el ciclo al que vamos, de cada vez más control y más intervención, más fácil la custodia. Por tanto, creo que, esto lo digo yo siempre, no es una opinión personal, pero algo de Bitcoin siempre tienes que llevar en tu portfolio, en función ya de tu aversión al riesgo, ¿no? Pues más o menos porcentaje, ¿no? Pero este entorno de uso de divisa como arma de guerra, ¿no? Y estas medidas liberticidas que estamos viendo, pues hombre, Bitcoin creo que es un contrapeso y creo que tendrá todavía mucho más recorrido en el futuro. Sí, yo estoy totalmente alineado con lo que acaba de decir José. A mí esta situación de que te cierren tus activos de una manera absolutamente arbitraria me recuerda mucho la anécdota de cuando Napoleón mandó el secuestro del duque d'Anjou, que era el heredero de la corona francesa, lo trajo a Francia, lo fusiló y cabreó a todos los monárquicos. Y Fouché le dijo, esto es porque un crimen, es un error. Yo creo que es una excelente definición, es porque un crimen es un error. O sea, ¿cómo queda nuestro crédito como mundo libre económico cuando a alguien le quitas el dinero en aras a una decisión ideológica? O sea, no es no entender las finanzas, desde luego, o por lo menos como se entienden en Occidente. Esto que lo hagan en otro escenario, pues lo puedes llegar a entender, ¿no? Pero aquí es absolutamente demencial. Han aprovechado el momento también. Esto de vamos a pagar a Ucrania claro, se están dando cuenta que está costando bastante dinerito toda esta historia, los americanos. O sea, la ofensiva ha fracasado rotundamente. O sea, rotundamente quiero decir que no se ha movido. O sea, esto ya empieza a enquistarse también como si fuera la Primera Guerra Mundial, ¿no? A pesar de toda la movida que ha habido. Entonces, no olvidemos que esta es la 11ª ronda de medidas contra Rusia que hemos visto desde la guerra. O sea, esto es como matar a alguien con un alfiler poco a poco. O sea, vamos a ver, seamos claros. Di desde el principio que es nuestro enemigo y vamos a hacer todo lo posible y lo imposible por hacer la vida imposible, o no hagas nada. Pero esto de hoy te piso un pie, mañana te insulto y al otro día te quito la taza de café, pues es desconcertante, sobre todo para el resto de los países del mundo. O sea, ya quedó bastante tocado el crédito occidental, el crédito europeo, cuando tuvieron que recuperar al gran Credit Suisse, ¿verdad? La banca suiza privada en entredicho, ya con esto, ¿qué es esto? ¿Es el triunfo de la ideología sobre la razón financiera? Pues parece que sí, ¿no?